El universo, al parecer, tiene un sentido del humor particularmente retorcido. Mientras innumerables escritores de ciencia ficción en la Tierra imaginaban que el primer contacto implicaría profundos intercambios filosóficos o una aniquilación inmediata con rayos láser, la realidad optó por la burocracia y los reality shows. ¡Qué deliciosamente prosaico! La Confederación Galáctica, porque al parecer todas las civilizaciones avanzadas acaban eligiendo el nombre más insulso posible para su gobierno interestelar, llevaba décadas observando a la humanidad. No porque fuéramos especiales, sino porque éramos tan espectacularmente mediocres que nos volvimos interesantes, como ver secarse la pintura en un tono beige particularmente innovador. Cuando finalmente decidieron establecer contacto, no fue con nuestros líderes mundiales, ni con la comunidad científica. No, decidieron interceptar una nave de transporte militar porque, como explicó más tarde, un diplomático silaxiano con demasiados apéndices parpadeantes. Queríamos conocer a aquellos a quienes realmente confían las armas. Entre la cornucopia de tradiciones que mantenía la Confederación se encontraba el crisol galáctico, una arena donde las especies recién descubiertas podían demostrar su valor evolutivo a través del combate. Imagínate una mezcla entre los juegos de gladiadores y un concurso de talentos, con un poco más de destripamiento y bastante menos canto. Las especies que obtenían buenos resultados recibían acuerdos comerciales favorables e intercambios tecnológicos. Las que no lo conseguían se convertían en cuentos con moraleja para asustar a los jóvenes de la Confederación y que se comieran su pasta nutritiva. El descubrimiento de la humanidad llegó en un momento especialmente inoportuno para la Confederación. Acababan de concluir un conflicto bastante agotador con el colectivo Nephilim, una especie de entidades cristalinas inteligentes cuya idea de la diplomacia consistía en una resonancia sónica que licuaba los órganos internos. No estaban precisamente encantados con la idea de que otra especie potencialmente agresiva se uniera al patio de recreo cósmico. Los primeros escáneres de los humanos revelaron lo que la Confederación consideraba unas especificaciones físicas ridículas, sin armadura natural, garras patéticas, dientes romos, capacidades sensoriales mínimas y un sistema endocrino tan fácil de manipular que el humano medio podía quedar incapacitado con solo ver imágenes de criaturas infantiles de la Tierra. El Consejo de Seguridad de la Confederación votó por unanimidad clasificar a los humanos como una amenaza adorable. La teniente Naomi Chen estaba teniendo un día impresionantemente horrible, incluso antes de que el secuestro alienígena se convirtiera en parte de él. Su misión de transporte a la nueva colonia de Marte ya había sufrido fallos en el equipo. Un pequeño motín por la calidad del café reconstituido, y ahora esto. Ser teletransportada en plena inspección visual a la pesadilla técnica que era una nave diplomática de la Confederación. Lo que los alienígenas que escaneaban su estructura molecular no reconocieron era que Naomi, una humana cualquiera, sino una exatleta olímpica de las fuerzas especiales y poseedora de una inteligencia fría y calculadora que hacía que sus comandantes la ascendieran y mantuvieran a la vez una cómoda distancia. Su expediente personal contenía la frase «pruebas de eficiencia en situaciones de alto estrés», nada menos que 7 veces. Mientras el representante de la Confederación, de piel azul y múltiples ojos, explicaba la difícil situación con el entusiasmo de un vendedor de tiempo compartido, Naomi escuchaba atentamente sin dejar traslucir nada en su rostro. Cuando mencionaron a los depredadores alfa, su ceja izquierda se levantó aproximadamente 2 milímetros, el equivalente en Chen a gritar de emoción. La Confederación, en su infinita sabiduría, acababa de cometer el error más grave en sus 40.000 años de historia. Le había dado a un humano una razón legítima para luchar y, lo que era peor, una audiencia. El centro de detención de la Confederación resemblara a un hotel de lujo diseñado por alguien a quien solo le habían descrito los hoteles a través de la danza interpretativa.
Naomi se sentó en lo que supuso que era un mueble, aunque vibraba ocasionalmente de una manera que sugería que podría estar al menos en parte vivo. A ver si lo entiendo, dijo al embajador Krilzak, cuyo nombre estaba casi segura de pronunciar incorrectamente por la forma en que sus branquias no dejaban de moverse. Me sacasteis de mi transporte porque queríais un espécimen humano, para vuestra glorificada exhibición de mascotas, tradujo el dispositivo del embajador. El crisol es la tradición más honrada en el espacio de la Confederación. Ser seleccionado es un gran honor otorgado a vuestra primitiva especie. Naomi resistió el impulso de señalar que un gran honor y un secuestro no eran precisamente sinónimos en la Tierra. En lugar de eso, observó cómo se materializaban a su alrededor unas pantallas holográficas que mostraban diversos parámetros fisiológicos que los alienígenas habían recopilado durante su procesamiento. Fascinante cómo vuestra especie compensa sus evidentes deficiencias, murmuró el científico jefe Bell. Sus 17 dedos bailaban sobre una consola flotante. Sin armadura natural, capacidades regenerativas mínimas, rango sensorial tan limitado que casi trágico. Sin embargo, habéis conseguido colonizar un segundo planeta. Es como ver a una criatura sin extremidades subir escaleras de alguna manera. Lo que el buen doctor no entendía, entre muchas otras cosas, era que la mayor ventaja evolutiva de la humanidad era física en absoluto. Era su notable capacidad para escuchar a alguien ser condescendiente y catalogar mentalmente todas las formas de hacerles arrepentirse más tarde. El gran administrador Postek, una entidad gelatinosa cuyo cuerpo translúcido revelaba unos órganos internos inquietantemente activos, se inclinó hacia adelante. El Consejo ha decidido acelerar la introducción de su especie en la sociedad galáctica a través del crucible. Educativo para ustedes, entretenido para nosotros, todos ganan. ¿Y si me niego?, preguntó Naomi, sabiendo ya la respuesta. Oh, mi querido mamífero primitivo, el cuerpo de Posik se estremeció con lo que podría haber sido una risa. Eso es adorablemente presuntuoso. La decisión se tomó antes de que supieras siquiera que existíamos. La pantalla holográfica cambió para mostrar 5 criaturas distintas, cada una más aterradora que la anterior. Tus oponentes, anunció Rill con alegría mal disimulada. Primero, el Russell Tusk de la cuarta luna de Próxima Century. Puede morder a través del titanio. A continuación, el cazador del vacío del sindicato, un asesino bioingenierizado, con reflejos 7 veces más rápidos que el movimiento más rápido registrado de tu especie. Tercero, el fantasma de la niebla de Epsilon Eridani, técnicamente gaseoso, pero que se solidifica para alimentarse. Cuarto, el triturador carmesí que mueve dramáticamente las patas, que es exactamente lo que sugiere su nombre. Y, por último, un monarca temible. Solo 3 han sido derrotados en el crisol de su historia. Shistory. Fascinante, respondió Naomi con el entusiasmo de alguien que habla de la normativa fiscal. ¿Qué armas me dan? Los alienígenas intercambiaron lo que los humanos reconocerían como miradas de sorpresa si pudieran interpretar el lenguaje corporal de seres con configuraciones anatómicamente improbables. Lo has entendido mal, dijo Krilzak. El crisol pone a prueba las habilidades naturales, no las armas artificiales. Así que solo yo contra esos 5. Me parece justo. Su expresión impasible no surtió ningún efecto, ya que Postik asintió con entusiasmo. Sí, precisamente. Qué deportivo por tu parte reconocer el equilibrio del desafío. Mientras sus anfitriones se afanaban en los preparativos, Naomi solo pidió agua y un lugar tranquilo para realizar los rituales humanos previos al combate. La Confederación, deseosa de documentar todos los aspectos del comportamiento humano, accedió. En sus provisionales aposentos, Naomi estiró sistemáticamente todos los grupos musculares, reguló la respiración y repasó mentalmente todo lo que había observado sobre la fisiología, la tecnología y la seguridad de la Confederación.
Podía oír las apuestas enloquecidas fuera de su puerta. Las probabilidades de que sobreviviera parecían alcanzar cifras que requerían una nueva notación matemática. Para expresar, sonrió por primera vez desde su secuestro. En la vasta base de datos de especies de la Confederación aún no había ninguna entrada para el estado humano más peligroso de todos. Un profesional competente que ha sido subestimado por completo y no tiene absolutamente nada que perder. El crisol galáctico no era simplemente una arena, era una declaración. Un grandioso monumento a la convicción absoluta de la Confederación en su propia magnificencia. Imagínese el Coliseo romano diseñado por arquitectos con acceso a materiales antigravedad y un miedo patológico a los ángulos rectos. El suelo de la arena, una extensión perfectamente circular del tamaño aproximado de un campo de fútbol, estaba formado por una sustancia que parecía arena, pero que se comportaba como espuma viscoelástica, adaptándose para proporcionar un apoyo óptimo para cualquier método de locomoción de cualquier especie. ¡Qué detallistas! Rodeando este suelo mortal se alzaban gradas con capacidad para aproximadamente 200.000 espectadores, aunque los asientos podrían ser generosos para los seres amorfos que simplemente se derramaban en burbujas de contención. El público representaba todas las configuraciones imaginables de vida biológica y mecánica. Seres con demasiadas extremidades, con muy pocas extremidades, sin extremidades discernibles y algunos que parecían no ser más que extremidades conectadas a rostros vagamente desaprobadores. Drones con cámaras volaban por el aire como colibríes, cafeinados, retransmitiendo todos los ángulos a los billones que lo veían en todo el espacio de la Confederación. Al parecer, nada unía a la galaxia como la perspectiva de presenciar el desmembramiento en alta definición de una especie primitiva. La sensibilidad de la Confederación, la voz del locutor, una mezcla sintética optimizada para ser comprensible por todos los sistemas auditivos, retumbó en el estadio. Hoy somos testigos del aplastante debut de la fisiología terráquea. Pantallas holográficas se materializaron sobre la multitud, mostrando primeros planos de Naomi de pie en el túnel de entrada. Su expresión sugería que estaba esperando un autobús ligeramente inconveniente en lugar de un combate mortal inminente. Nuestro sujeto parece ser una hembra bípeda, con endoesqueleto, dependiente del oxígeno y decepcionantemente simétrica. Una ola de lo que podría haber sido una risa recorrió la audiencia. Las capacidades observadas incluyen fuerza limitada, ausencia de armas naturales, rango sensorial subliminal y una inexplicable tendencia a derramar agua cuando experimenta emociones. El equivalente de la multitud a animar una sinfonía discordante de abucheos, vibraciones, liberación de feromonas y pulsos electromagnéticos, alcanzó su punto álgido cuando Naomi entró en el suelo de la arena. Llevaba el mismo traje de vuelo, de estilo militar con el que la habían capturado, botas atadas con cordones, el pelo recogido en un moño reglamentario, sin entradas dramáticas, sin reconocer el espectáculo que la rodeaba, solo con el paso medido de alguien que acude al trabajo. Según la antigua tradición del crisol, el sujeto se enfrentará a 5 depredadores alfa en sucesión. La supervivencia de 3 califica a la especie como miembros en prueba de la Confederación. Las apuestas permanecen abiertas hasta la primera sangre. Naomi se colocó en el centro, con las manos sueltas a los lados y los ojos escaneando metódicamente las características de la arena. El primer campo de contención en el extremo más alejado comenzó a brillar mientras se preparaba para liberar a su oponente inicial oponente, el primer retador, el Razorusk, de Próxima Century. El campo de fuerza se derrumbó y dejó salir a lo que parecía ser el engendro de un rinoceronte y una motosierra. 6 musculosas patas impulsaban un cuerpo de 3 toneladas cubierto de placas metálicas naturales. Su rasgo más distintivo, y el origen de su nombre, era una boca llena de dientes oscilantes que giraban como una sierra circular. Evolucionado para consumir la vegetación ultradensa de su mundo natal de alta gravedad, el colmillo afilado podía, como se mencionó anteriormente, atravesar el titanio.
Sus diminutos ojos se fijaron en Naomi con mirada depredadora. La humana no se inmutó. Su análisis, su gran masa significaba ataques basados en el impulso. Mala visión, pero excelente oído. Los dientes giratorios requerían una musculatura mandibular compleja que tenía puntos de conexión vulnerables. Estrategia: usar el tamaño contra su objetivo, los órganos sensoriales. Encontrar el punto débil de la mandíbula. El Razor Tusk se abalanzó sobre el suelo y cargó. Mira esa aceleración, la humana no tiene ninguna posibilidad. Lo que el público parpadeó colectivamente o un reinicio sensorial equivalente, Naomi simplemente se apartó en el último momento posible, con la mano rozando el costado de la criatura mientras ésta pasaba rugiendo. La bestia derrapó, confundida, por haber fallado su objetivo, y se volvió para lanzar otra carga, solo para descubrir que de repente no podía abrir la mandíbula. Durante ese breve contacto, Naomi había identificado y pellizcado de alguna manera un grupo de nervios críticos. Cuando el Razor Tusk volvió a cargar, ella se dejó caer, rodó bajo su vientre y asestó 3 golpes precisos en los puntos donde sus patas se unían al torso. La criatura se derrumbó en plena carrera, con las 6 extremidades temporalmente paralizadas. Tiempo transcurrido: 4,2 segundos. Contención sin precedentes. Los equipos de contención recuperan el cascarón del ascensor. El siguiente rival es el cazador del vacío del sindicato. Este oponente era bípedo, vagamente humanoide, pero con extremidades que se doblaban en lugares inquietantes. Su piel era de color azul medianoche, casi negro, con patrones bioluminiscentes que pulsaban en toda su superficie. Reflejos mejorados, densidad muscular optimizada genéticamente, cuchillas óseas retráctiles en las muñecas y los codos. Una máquina de matar diseñada específicamente. Evaluación de Naomi. Luchador basado en la velocidad. Probablemente depende de desorientar a su presa. Probables debilidades. Su biología de alto rendimiento requiere una ingesta precisa de oxígeno y una estructura articular especializada. El cazador del vacío no cargó. Simplemente desapareció de la vista, moviéndose más rápido de lo que la mayoría de las especies pueden percibir. Naomi cerró los ojos. La multitud jadeó cuando la humana pareció rendirse al cegarse a sí misma. El cazador del vacío reapareció directamente detrás de ella, extendió las espadas óseas para asestar un golpe mortal, pero Naomi se agachó con precisión justo cuando llegaba el golpe, agarró el brazo extendido y utilizó una técnica de presión en puntos específicos que cortó inmediatamente el flujo sanguíneo al cerebro de la criatura. El cazador del vacío se desplomó inconsciente antes de tocar el suelo. Tiempo transcurrido: 6,7 segundos. Imposible. El cazador del vacío nunca pierde en un combate de reflejos. A continuación, el fantasma de la niebla. Una nube arremolinada de partículas iridiscentes inundó la arena rodeando completamente a Naomi. La estrategia del fantasma era simple: envolver a la presa, solidificarse alrededor de los órganos vitales y aplastarlos desde dentro hacia afuera. Naomi inhaló profundamente, contuvo el aliento, y luego realizó lo que parecía ser una elaborada serie de movimientos de tai chi. Con cada movimiento preciso, generaba suficiente electricidad estática por la fricción con el suelo de la arena, como para interrumpir el patrón de cohesión electromagnética del fantasma. Patrón de cohesión electromagnética. La nube intentó reagruparse 3 veces antes de dispersarse en confusión. Tiempo transcurrido: 3,1 segundos. Esto no tiene precedentes. El mutilador carmesí, ahora una masa bulbosa y palpitante de músculos y garras, irrumpió de su campo de contención con una gracia sorprendente. Fiel a su nombre, era carmesí, el rojo profundo e inquietante de algo que había evolucionado en un entorno en el que camuflar las manchas de sangre era una ventaja evolutiva. 6 ojos seguían el movimiento de forma independiente mientras que sus antebrazos terminaban en garras en forma de gancho del tamaño de cuchillos de combate.
Naomi observó que su postura delataba un centro de equilibrio vulnerable y una estructura esquelética evolucionada para abalanzarse más que para perseguir. Antes de que la criatura pudiera lanzar su ataque, ella corrió directamente hacia ella, lo único que ninguna presa había hecho jamás en su historia evolutiva. La aproximación inesperada desencadenó un conflicto en sus instintos depredadores, provocando una vacilación de una fracción de segundo que Naomi aprovechó para deslizarse entre sus piernas y asestar un golpe calculado con precisión. Golpeó un grupo de nervios en la base de su columna vertebral. El mangler se quedó paralizado en mitad del movimiento y luego se derrumbó completamente hacia un lado, inmovilizado. Pasaron 2 segundos y medio. El estadio había quedado completamente en silencio. Incluso el locutor parecía sin palabras. «Suelten al temible monarca». El campo de contención final cayó con una lentitud dramática, sin revelar nada. El espacio aparentemente vacío se explicó rápidamente cuando una distorsión se extendió por la arena. Un depredador camaleónico con un camuflaje adaptativo tan perfecto que era casi invisible. Medía más de 3,6 metros de altura cuando se ponía completamente erguido. Tenía ojos compuestos, tentáculos sensoriales y un exoesqueleto quitáceo que, según los rumores, era impermeable a la mayoría de las armas. Naomi se quedó inmóvil, con los ojos fijos en las sutiles distorsiones del aire. El monarca volaba en círculos, claramente más cauteloso tras presenciar el destino de sus predecesores. Extendió un tentáculo sensorial hacia el humano, buscando puntos débiles. En un movimiento demasiado rápido para que la mayoría de los espectadores pudieran seguirlo, Naomi agarró el tentáculo, tiró de la enorme criatura, desequilibrándola, y utilizó su propio impulso para voltearla sobre su espalda. Antes de que pudiera recuperarse, le asestó un golpe calculado en lo que los humanos considerarían su garganta, comprimiendo un tubo vital para respirar. El poderoso depredador se sacudió una vez y luego quedó inmóvil, inconsciente pero vivo. El tiempo transcurrido. 1,5 segundos. Tiempo total para los 5 depredadores. 18 segundos exactos. El silencio en la arena era tan completo que se podría haber oído caer un rosario yitiano. 200.000 seres miraban en estado de shock colectivo a la pequeña hembra humana que permanecía tranquila en medio de 5 depredadores alfa incapacitados, sin un solo pelo fuera de lugar y respirando solo ligeramente acelerada. «Puedo creerlo», dijo Naomi en medio del silencio, con una voz que de alguna manera resonó en toda la arena sin amplificación. «Eso se considera sobrevivir a 3 encuentros». «Ahora voy a recoger los documentos de membresía provisional», dijo el locutor, cuya voz, cuando finalmente regresó, había perdido toda su grandilocuente confianza. «La humana ha completado la prueba. Con esto concluye el evento de hoy. Por favor, salgan de forma ordenada». Pero nadie se movió. No podían. La galaxia acababa de cambiar irrevocablemente y todos los seres presentes sabían que estaban presenciando el comienzo de algo aterrador y nuevo. El Consejo Gobernante de la Confederación se reunió más rápido de lo que la burocracia debería permitir en teoría. Las notificaciones de emergencia se propagaron por los canales subespaciales. Las valijas diplomáticas se intercambiaron frenéticamente y el mercado bursátil galáctico experimentó lo que los analistas más tarde denominaron delicadamente un reajuste de proporciones apocalípticas. El valor de las industrias adyacentes a los humanos, aquellas pocas empresas con derechos sobre territorios o rutas comerciales terrestres, se disparó un 8000% en 3 horas. Es sorprendente cómo ver a 5 depredadores alfa ser desmantelados sistemáticamente por un solo humano podía afectar a la confianza de los inversores. Naomi estaba sentada en lo que la Confederación consideraba una sala de recepción de alto honor, aunque no se parecía en nada un acuario de diseño excesivo, lleno de alienígenas nerviosos.
A través de las paredes transparentes podía ver los pasillos abarrotados de representantes de docenas de especies que clamaban por obtener información sobre la humanidad. Drones informativos volaban en el exterior con sus instrumentos de grabación, enfocados hacia ella con la intensidad de instrumentos científicos que observan una supernova. El administrador de RAND, Postic, entró lentamente en la sala, con su forma gelatinosa notablemente más pálida que durante su anterior encuentro. El ejecutivo translúcido iba acompañado de nada menos que 7 agentes de seguridad, cada uno de una especie diferente, todos ellos manteniendo una distancia respetuosa con los humanos. El teniente Chempsik comenzó su traducción, luchando por mantener un tono neutral. El consejo le felicita por su actuación sin precedentes. Gracias, respondió Naomi simplemente, disfrutando de cómo su falta de elaboración inquietaba visiblemente al administrador. Sus órganos internos se agitaban en patrones que sugerían una ansiedad extrema. Tenemos algunas preguntas sobre su especie que nuestras evaluaciones iniciales pueden haber pasado por alto. Imagino que sí. Una nueva figura entró en director científico real, cuyos 17 dedos ahora temblaban ligeramente mientras activaba una pantalla holográfica. Nuestro análisis de sus técnicas de combate sugiere un conocimiento especializado mucho más allá de las capacidades defensivas básicas. ¿Entrenamiento militar en fuerzas especiales?, confirmó Naomi. Aunque la mayoría de los humanos conocen al menos la autodefensa básica, para muchos es un pasatiempo. La mentira fue pronunciada con tal confianza que ni un solo alienígena presente cuestionó por qué una especie supuestamente no amenazante consideraría las técnicas de combate como una actividad recreativa. Los miembros del consejo intercambiaron miradas cargadas de nuevas preocupaciones. Su actuación en el crisol ha complicado nuestros protocolos de integración estándar, admitió Postic. Normalmente, el estatus de prueba implica un acceso restringido a los recursos de la Confederación y una supervisión significativa. Naomi se inclinó ligeramente hacia adelante. Todos los agentes de seguridad se estremecieron al unísono. Discutamos un acuerdo más apropiado. Y sugirió en el tono que los humanos reservan para conversaciones que no son sugerencias en absoluto. Durante las siguientes 6 horas, la teniente Naomi Chen, actuando sin ninguna autoridad diplomática, negoció lo que más tarde se llamaría los acuerdos del alma. Consiguió el estatus de miembro de pleno derecho para la Tierra, acceso ilimitado a las bases de datos tecnológicas de la Confederación, garantías de no injerencia para los territorios coloniales humanos, y lo más importante, una revisión de la clasificación que reevaluaría el diseño de amenaza de la humanidad. Cuando el subsecretario diplomático Creel intentó protestar por las concesiones sin precedentes, Naomi simplemente se levantó un poco más rápido de lo necesario. El subsecretario, cuya especie estaba evolutivamente adaptada para detectar y huir de los depredadores, liberó inmediatamente una nube de esporas defensivas y se retiró al rincón más alejado de la sala. Quedó claro. Mientras tanto, en todo el espacio de la Confederación, la grabación del combate del crisol se difundió con la virulencia de una pandemia mimemética. Los xenoantropólogos que anteriormente habían descartado a la Tierra como una trazada, publicaron de repente artículos revisados con títulos como La fisiología engañosa, las capacidades ocultas de la musculatura humana y patrones de cognición depredadora en especies aparentemente no agresivas. Estrategas militares de 17 imperios diferentes iniciaron revisiones de emergencia de las capacidades de defensa. 3 especies anteriormente hostiles solicitaron conversaciones de paz inmediatas con la Confederación, alegando prioridades de reasignación de recursos. En Brachis Prime, el paraíso del juego del brazo galáctico, 3 importantes casas de apuestas se declararon en quiebra tras pagar las infinitas probabilidades decimales en contra de la victoria de Naomi. El propietario de la cuarta, un especulador, especialmente avispado,
Había apostado contra todo pronóstico por la humana y ahora era propietario de una pequeña luna. El director de seguridad, Trazan, cuyos 6 ojos le permitían revisar simultáneamente múltiples informes de inteligencia, presentó al Consejo un análisis particularmente inquietante. Los datos históricos de las transmisiones terrestres indican que el teniente Chen no es una excepción entre los humanos. Sus programas de entretenimiento representan constantemente escenarios en los que individuos humanos superan probabilidades imposibles gracias a su adaptabilidad y a lo que ellos denominan improvisación. Esto sugiere una arquitectura cognitiva de toda la especie optimizada para identificar y explotar las debilidades de oponentes superiores. Seguro que eso es solo entretenimiento ficticio, protestó un consejero. Esa es la parte más preocupante, respondió Trazan con gravedad. Consideraban que era un comportamiento normal al que aspirar. Mientras continuaban las ondas de choque políticas, Naomi recibió una comunicación segura con la Tierra. Los militares y los funcionarios del gobierno en su país reaccionaron a su improvisada diplomacia con emociones. Desde la incredulidad atónita hasta la admiración renuente, el Comando Estratégico envió inmediatamente un contingente diplomático oficial que, al llegar, se encontró con que la mayor parte de las negociaciones ya habían concluido con condiciones más favorables de lo que se hubieran atrevido a pedir. 4 días después del combate del crisol, Naomi asistió a la ceremonia oficial de firma de los Solords, la vasta sala ceremonial, diseñada para acoger a seres de todas las morfologías imaginables, bullía de tensión. Mientras caminaba por el pasillo absurdamente largo hacia plataforma central, notó cómo otras especies creaban inconscientemente espacio a su alrededor. No por cortesía, sino por instinto, el tipo de instinto que reconoce a un depredador alfa. El gran administrador se recuperó un poco de su conmoción inicial y realizó las entonaciones rituales con admirable compostura. Solo su vibración molecular ligeramente acelerada delató su continuo nerviosismo. Estos acuerdos, anunció ante los dignatarios reunidos y los miles de millones que lo veían a través de la transmisión, damos la bienvenida a la humanidad, como miembro de pleno derecho de la Confederación Galáctica, con todos los derechos, privilegios y responsabilidades que ello conlleva. Naomi aceptó el cetro ceremonial, que parecía sospechosamente haber sido reutilizado apresuradamente de alguna función ceremonial completamente diferente, y pronunció el discurso de aceptación más breve de la historia de la Confederación. La humanidad espera tener una relación pacífica y productiva con todas las especies de la Confederación. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que el público ansioso comenzara a relajarse, antes de añadir con una pequeña sonrisa, y quizás también algunas cosas que enseñar. Un estremecimiento visible recorrió la asamblea. En 17 mundos diferentes de la Confederación, el reclutamiento militar se duplicó de la noche a la mañana. En otros 43, las instituciones académicas crearon fondos de emergencia para programas de estudios humanos. Y en la Tierra, inconscientes de lo dramáticamente que había cambiado su estatus galáctico, los humanos continuaban con su vida cotidiana, trabajando, jugando, amando, luchando y perfeccionando las habilidades que acababan de convertirles en la especie más aterradora del espacio conocido. La nave diplomática de la Confederación, apresuradamente adaptada con lo que los alienígenas consideraban acomodaciones adecuadas para los humanos, entró en el sistema solar de la Tierra con toda la sutileza de un pavo real en una colonia de pingüinos. Su casco iridiscente, adornado con los recién creados símbolos de pertenencia humana, pulsaba con colores específicamente calibrados para parecer no amenazantes. Según estudios xenopsicológicos apresurados, el efecto se asemejaba al de una bola de discoteca cósmica en crisis existencial. La teniente Naomi Chen estaba de pie en la cubierta de observación viendo cómo Júpiter se hacía más grande en la ventanilla.
Tras semanas de política interestelar, complejas negociaciones y mantener cuidadosamente su reputación como aterradora representante de la humanidad, por fin estaba casi en casa y deseando desesperadamente disfrutar de cosas que los alienígenas consideraban lujos extraños, como el café, la música a un volumen que no destrozara las formas de vida cristalinas y la ropa que no analizara constantemente su bioquímica. Nos acercamos a su mundo natal, honrado ser humano, anunció Chen al capitán Sixborl, un artrópodo que respiraba metanoi, cuya especie, hasta hacía poco, consideraba a los mamíferos esencialmente fuentes de alimento ambulantes. El capitán mantuvo una distancia respetuosa de exactamente 4,7 m. La distancia mínima de seguridad establecida por la seguridad de la Confederación tras lo que se conoció como el incidente del apretón de manos, cuando el saludo amistoso de Naomi dislocó accidentalmente el apéndice principal de un embajador. «Solo el inquilino de la izquierda está bien, capitán», respondió Naomi, por aproximadamente la 300ª vez. Su nuevo título, representante máxima del terror, le había sido otorgado por un consejo nervioso, deseoso de enfatizar el elevado estatus de la humanidad. El acrónimo significaba corazón, lo que a Naomi le pareció involuntariamente apropiado y ligeramente nauseabundo. «Por supuesto, solo es un inquilino», respondió el capitán con perfecta literalidad. Mientras la nave navegaba más allá de Marte, Naomi revisó los términos que llevaba a casa. Además de los cables solares, llevaba protocolos de transferencia, de tecnología que harían avanzar el desarrollo humano aproximadamente 2 siglos, mapas estelares que revelaban 27 mundos potencialmente habitables dentro del rango de colonización viable, y quizás lo más valioso, una base de datos completa de especies que la humanidad no debía provocar bajo ninguna circunstancia. Ese último elemento había sido idea suya. No tenía sentido dejar que otros humanos se metieran en incidentes diplomáticos cuando había incidentes diplomáticos perfectamente válidos, esperando a ser cuidadosamente orquestados. La Tierra apareció en la pantalla, azul verdosa, frustrantemente hermosa y ahora reconocida como el mundo natal, de lo que la matriz de evaluación de amenazas actualizada de la Confederación Galáctica clasificaba como engañosamente peligroso. «Acérquense con extrema precaución». Naomi sonrió al recordar cómo los representantes de la Confederación habían intentado desesperadamente ocultarle esa clasificación. Aparecía en la página 342 del paquete diplomático, enterrada bajo 17 apéndices sobre los protocolos de saludo entre especies. La nave entró en órbita e inmediatamente 17 gobiernos diferentes de la Tierra comenzaron a competir por los derechos de primer contacto. La Confederación, habiendo aprendido algo sobre la naturaleza humana en las últimas semanas, sabiamente se remitió al juicio de Naomi. Los dirigió al lugar de aterrizaje de las Naciones Unidas, lo que desencadenó lo que finalmente se convertiría en una pelea diplomática de 2 semanas que estableció la Autoridad Espacial Unificada de la Tierra, una organización cuyo primer acto oficial fue enviar a la Confederación una cesta de frutas y un catálogo innecesariamente exhaustivo de las capacidades militares de la Tierra. Cuando comenzaron los preparativos para el descenso, el primer oficial diplomático, Kelixat, se acercó a Naomi con los movimientos cautelosos de alguien que se acerca a un depredador alfa dormido. «Honorable teniente», comenzó el oficial con sus ojos multifacéticos parpadeando en lo que en su especie era una expresión de extrema deferencia. «Una pregunta filosófica, si me lo permite». Y Naomi asintió. «Nuestros estudios preliminares de la historia humana muestran innumerables conflictos entre los de su propia especie. Sin embargo, en el crisol demostraron capacidades que podrían haber dominado su planeta. ¿Por qué los humanos no han establecido una jerarquía de dominio clara entre ustedes?» Naomi consideró la pregunta. Podría haber explicado las complejas estructuras morales de la humanidad, su tribalismo persistente a pesar de la interconexión global, el delicado equilibrio entre cooperación y competencia que definía sus sociedades.
En lugar de eso, optó por algo que el oficial pudiera entender. Reservamos nuestras verdaderas capacidades para oponentes dignos, dijo con una pequeña sonrisa. El exoesqueleto del oficial se tensó visiblemente cuando la nave comenzaba su descenso a través de la atmósfera terrestre. Naomi reflexionó sobre la ironía cósmica de todo aquello. La humanidad había pasado siglos mirando a las estrellas, alternando la esperanza y el miedo de no estar solos en el universo. Habían imaginado innumerables escenarios de primer contacto, desde la iluminación trascendental hasta la invasión apocalíptica, pero nadie había predicho que el debut galáctico de la humanidad implicaría a un solo inquilino de la izquierda. Con un entrenamiento de combate decente y un notable talento para intimidar a seres que podían teletransportarse, la broma cósmica definitiva no era que la humanidad fuera especial en la comunidad galáctica. Era que, según todos los criterios objetivos, no lo era, excepto en la mente de las especies de la Confederación que ahora miraban a los humanos con el mismo respeto cauteloso que se reserva normalmente a los artefactos sin detonar. Cuando la nave aterrizó en la Tierra en medio del previsible frenesí mediático, Naomi subió a la rampa con su ahora famoso traje de vuelo, rechazando las túnicas ceremoniales que la Confederación había creado para la ocasión. Entrecerró los ojos ante la luz natural del sol, respirando aire real por primera vez en semanas, y se preparó para pronunciar un discurso histórico ante los representantes mundiales reunidos y los miles de millones que lo veían en todo el mundo. Lo que la humanidad no sabía, y lo que Naomi se había asegurado cuidadosamente de que la Confederación nunca les dijera, era que ella estaba echando una siesta cuando la secuestraron. Los alienígenas simplemente habían tenido una mala suerte cósmica en su elección de especímenes humanos promedio. Mientras las cámaras disparaban hilas, preguntas volaban, se inclinó ligeramente hacia el embajador de la Confederación y murmuró: «Esperen a conocer a nuestros verdaderos soldados». Resulta que el universo tiene un sentido del humor particularmente retorcido después de Minodes.